Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde una vez más este estudio, este servicio para el Señor, ¿verdad? Y vamos a darle gracias porque hoy nos permite una vez más poder conocer aún más de Él. Él es el que se nos revela en cada mensaje, en cada enseñanza. Y sabes que lo que el Señor ponía en mi corazón en este día es cómo es que como seres humanos muchas de las veces ignoramos las bendiciones que el Señor nos da, ¿verdad? Y vamos ahí a escudriñar un poquito en el libro de Malaquías algunas cosas que el Señor nos menciona en este libro de Malaquías que el pueblo de Israel ignoraba, esas ignorancias que tenía de los favores que Dios tenía para con ellos y que nosotros no podemos descuidar en este tiempo como iglesia, como hijos de Dios, esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el no conocerlas, el no valorarlas, el no identificarlas nos puede llevar a menospreciarlas. Y la palabra menosprecio, ahorita vamos a ir un poquito avanzando y vamos a conocer, sí, qué es lo que significa, pero es tomar en poco. Pero vamos antes a hacer una oración y yo te pido que ahí donde tú estás, ahí te dispongas en tu corazón para orar conmigo y juntos podamos pedirle al Señor que Él abra nuestro oído, que Él abra nuestro entendimiento para poder conocer la voluntad de Él que es agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que tú has dispuesto este tiempo, Padre, para que juntos nos unifiquemos, Señor, en un mismo espíritu, como iglesia de Cristo, conociendo, Señor, tu voluntad. Yo te pido, Padre, que a través de mi palabra tu mensaje llegue a los corazones, que sea guiado por tu Espíritu Santo, que traiga vida, que traiga bendición, que sea fortaleciendo a aquel que necesita ser fortalecido, Señor, y así, Padre, que podamos identificar cuáles son los beneficios, las bendiciones que tú nos has dado como tus hijos, Padre, para poderlas valorar, Señor, para poderlas identificar, para poderlas poner por obra. Hoy bendigo a tu iglesia y te pido, Señor, que tú añadas ese discernimiento espiritual y esa revelación que necesitamos, Padre, para poder discernir tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Te decía yo, hermano, hermana, que me estás escuchando, de las ignorancias que podemos nosotros mostrar, ¿verdad? Ante los beneficios, ante las cosas que el Señor ha puesto como favoreciéndonos a nosotros como sus hijos, como su iglesia, y que esa palabra menospreciar quiere decir o significa en el hebreo, en el 959, quiere decir despreciar. Viene de una palabra que se llama basa, que quiere decir tener en desestima, despreciar, considerar las cosas como vilezas o con poca estima, y entonces poder nosotros no reconocer aquellas expresiones que el Señor nos ha dado, expresiones de su amor. Amén. Entonces vamos ahí un poquito comenzando ahí en el libro de Malaquías. Ahí están estas 7 ignorancias que yo te hablaba de cuando el Señor habla con el pueblo y cómo es que ellos ignoraban esas cosas, cómo es que ellos le hablan al Señor y le manifiestan que ignoraban estas cosas. Y la primera está en Malaquías 1:2. Malaquías 1:2 dice el Señor así en su palabra: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Aquí lo que nos está hablando es que cuando el Señor empezó a hablar con ellos, el Señor yo creo que pudo percibir que había cosas que ellos no consideraban como valiosas. Y esas cosas que no consideraban como valiosas eran muy específicas, muy especiales, porque dice aquí que el Señor les afirmaba que Él los amaba, que su amor estaba o había sido entregado para con ellos. Pero la respuesta que el pueblo de Dios le da al Señor, le dice: ¿y en qué nos has amado? Entonces ellos lo que estaban teniendo es una desestima, estaban desestimando el gran amor del Señor. Y ahora, como hijos de Dios, nosotros en estos tiempos tan peligrosos en los cuales nos encontramos, nosotros podemos estar menospreciando el amor del Señor.
Y sabes que el amor del Señor se manifiesta en grandes cosas. Simplemente el estar nosotros con vida hoy es una esencia, es parte de que el Señor nos ama. El poder nosotros estar cubiertos es parte del amor del Señor. El poder nosotros estar provistos de lo necesario es parte del amor del Señor. El poder nosotros hoy estar recibiendo este mensaje, esta enseñanza es parte del amor del Señor. ¿Por qué? Porque nos está edificando. Y esta enseñanza, este mensaje, esta palabra que el día de hoy el Señor nos envía, es un mensaje y es una palabra que nos va a servir. Y eso nos va a servir para poder nosotros continuar avanzando en nuestra vida, continuar avanzando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el amor de Dios siempre se va a visualizar desde diferentes puntos de vista en tu vida. Pero yo creo que es importante que nosotros conozcamos que el amor del Señor está sobre nosotros. Porque dice aquí, no era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Él estaba ofreciendo el amor a Jacob y estaba menospreciando a Esaú. ¿Por qué? Porque vemos que uno de los ejemplos que vamos a ver ahorita es que el que menospreció el amor del Señor fue Esaú. ¿Cómo podemos visualizarlo? Despreciando el lugar de honra que Dios le había otorgado. Amén. Pero vamos a continuar aquí un poquito y vamos a ir viendo primeramente estas 7 ignorancias que el pueblo de Israel tenía para con el Señor. Y la segunda ignorancia es Malaquías 1:6, dice la escritura ahí que el Señor les decía que habían menospreciado su nombre. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor, dice la palabra. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros que menospreciáis mi nombre, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿quién estaba hablando? Los sacerdotes de aquel tiempo. El Señor viene y los confronta y le dice que si ellos son hijos y tienen un padre, Él tiene un derecho de una honra. Pero cuando Él viene y se presenta delante de ellos y los confronta, estos sacerdotes, la respuesta que ellos le dan al Señor es que dice, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces lo habían desestimado el nombre del Señor, no habían estimado lo que el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque ellos no estaban honrando al Señor, porque ellos no estaban mostrando un temor reverente al Señor. Entonces esa desestima, ese menosprecio al lugar de sacerdocio que Dios les había dado, ¿cómo lo estaban mostrando? Simplemente al no saberlo honrar. Pero ellos ignoraban. Ellos delante de la presencia del Señor ignoraban y decían, no, nosotros nunca hemos menospreciado tu nombre, pero no lo tenían en una estima. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros conozcamos cada una de las cosas que el Señor quiere que nosotros podamos empezar a estar desarrollando en este tiempo? Amén. Continuamos ahí en Malaquías 1:7. Malaquías 1:7. Y dice el Señor, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís la mesa del Señor es despreciable? Hablando el Señor una vez más con los sacerdotes, les hace este requerimiento, les hace esta pregunta y les dice que ¿por qué han ofrecido sobre su altar pan inmundo? Pan contaminado, pan mohoso, pan que se ha llenado de impurezas. Mira lo que el Señor les estaba recriminando, pero la respuesta de ellos dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces ellos no se daban cuenta que estaban ofreciendo un pan inmundo, dice esta versión, un pan que estaba ya contaminado con muchas circunstancias que los cuales los sacerdotes desarrollaban. Y sobre todo porque dice que aquí la palabra que nos menciona, dice que ellos decían que la mesa del Señor era despreciable, menospreciaban el pan. O sea que no lo tenían en estima. Y cuando vamos a los ejemplos de las Escrituras, vemos que hubo muchos que menospreciaron la palabra del Señor. Y un ejemplo de ellos fue el sacerdote Elí.
menospreciaba la palabra del Señor y la tenía en poca estima. Y nosotros tenemos que cuidar, hermano, que estas ignorancias no estén sobre nosotros, porque la palabra del Señor es muy valiosa. La palabra del Señor nosotros no podemos menospreciarla. La tenemos que tener en gran estima. Amén. Dice Malaquías 2:17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Cuando ellos cuestionaban, cuando ellos estaban hablando, dice aquí, ¿habéis cansado al Señor? Y ellos no lo entendían, no entendían cómo es que habían cansado al Señor, porque todavía le dicen, ¿y en qué te hemos cansado? Y el Señor les dice, ¿en qué me han cansado cuando ustedes consideran que yo no estoy delante de ustedes? Porque ellos decían, ¿y dónde está el Dios de la justicia? Como diciendo, Dios no hace justicia delante de nosotros. Entonces ellos ignoraban que la presencia del Señor estaba con ellos acompañándolos y que la presencia del Señor estaba ahí en todo momento. Pero llegó un momento en el cual dice, ustedes me están cansando con sus palabras. Me han cansado, dice, con sus palabras. Era algo que el Señor les estaba recriminando, pero que ellos no entendían. Amén. Malaquías 3:7 dice la otra ignorancia que podemos visualizar aquí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volver a mí y yo os volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes me dicen nuevamente, ¿cómo hemos de volver? Considerando que nunca se habían apartado y que nunca se habían ido de sus caminos. ¿Cómo es que el Señor les está diciendo que han apartado su ley, que han apartado sus mandamientos, que han apartado la voz del Señor, y el Señor les hace un requerimiento, que vuelvan a los caminos rectos del Señor? Pero ellos les responden, ¿cómo es que hemos de volver? Ellos no consideraban que se habían alejado de las leyes del Señor. Ellos no consideraban que no estaban obedeciendo a la voz del Señor. Y Malaquías 3:8 dice este otro punto, que es el punto número 6. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero ustedes decís, ¿en qué te hemos robado? ¿En los diezmos y en las ofrendas? Ellos ignoraban que delante de los ojos del Señor eran conocidos aún todos sus diezmos y todas sus ofrendas. Ellos menospreciaban ese privilegio de poder ser dadores alegres. Ellos estaban menospreciando eso porque ellos decían en su corazón que no habían robado al Señor. Cuando vemos que la Escritura, cuando el Señor se presenta aquí y comienza a hablarles, es que ellos empezaban a ofrecer todo aquello que estaba con defecto, todo aquello que ya no les servía a ellos. Entonces ellos estaban haciendo algo fraudulento delante de los ojos del Señor, porque ellos pensaban que estaban dando y estaban otorgando algo que era bueno para el Señor. Pero cuando el Señor viene y les dice, ustedes se han convertido en ladrones, ustedes se han convertido en alguien que me ha robado, ellos dicen que lo ven como una ignorancia. Y ellos dicen, no, nosotros no te hemos robado. Ellos ignoraban que estaban robando al Señor, no lo ignoraban. Simple y sencillamente que todas aquellas cosas que vemos como ignorancias que tuvieron el pueblo de Israel, les servían para justificación por sus hechos y sus actitudes. Amén. Y Malaquías 3:13 dice el punto número 7, de los 7 puntos que ahorita veíamos, de las ignorancias que el pueblo de Israel tuvo. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿y qué hemos hablado contra ti? Como cada una de las palabras en las cuales el Señor los confronta, ellos empiezan a acomodarse y a cuestionarlas. Ellos empiezan a acomodarse y ellos, ¿por qué? Porque ellos tenían en desestima lo que Dios hacía por ellos. Ellos despreciaban. Y sabes que cuando nosotros podemos estar despreciando las cosas que el Señor nos da, podemos convertirnos en aquellos despreciadores del amor del Señor. Porque yo creo que aquí
el que el Señor pudiera pasar por alto todas sus faltas, de aún de los sacerdotes que en ese tiempo estaban al frente del pueblo del Señor, porque es el requerimiento que les da, es a los sacerdotes. Aunque el Señor estaba pasando por alto todas aquellas cosas, no las estaba ignorando, pero ellos hacían como que había algo que ignoraban que estaban haciendo mal. Y nosotros no podemos hacer pasar por alto todas aquellas faltas que podemos estar teniendo como hijos de Dios, como iglesia, haciendo que no pasa nada, cuando el Señor está estimando que muchas de las cosas que el Señor nos ha entregado han sido menospreciadas. Han sido menospreciadas. Veíamos ese pasaje de los primeros cuando dice que él menospreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Por qué amó a Jacob? Porque Jacob estimaba las cosas que eran de él. Vemos que el ejemplo ahí, la escritura nos menciona a Jacob y nos menciona a Esaú como dos diferentes personas, uno experto en el campo y otro experto, ¿verdad?, en estar en las casas, en las tiendas. Y en los tiempos antiguos, aquel que estaba en las tiendas era aquel que se disponía a conocer las leyes del Señor, los mandamientos del Señor. Dice que los historiadores, la gente que estudiaba la palabra del Señor, se dedicaba a habitar en tiendas. Mas, sin en cambio, el lugar que tenía Esaú era un lugar de primogenitura. Y veamos lo que dice la escritura, porque ahí es donde vamos a entrar un poquito en este pasaje de Génesis 25, capítulo 31, ¿sí? Y cuando es que dice que Esaú menospreció la primogenitura del Señor. Génesis 25, 31, dice la escritura: pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve, pues, la primogenitura? Mira cómo es que se consideraba Esaú. Esaú dice que llegó un momento en el cual venía del campo, venía de cazar, venía de habitar en el mundo, porque eso es lo que representa, ¿verdad? Y en ese cansancio, después de venir del mundo, dice que tenía hambre, tenía sed, quería comer, quería alimento. Y el que tenía el alimento era Jacob. Pero cuando Jacob le dice que le venda la primogenitura, Esaú le dice, he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y era un lugar de honor, porque dice la escritura que la primogenitura se le daba a aquel primero que salía de abrir el vientre materno, el primer nacimiento. Pero era alguien que se estimaba como de gran honor, de gran privilegio. Era en la primogenitura, vemos que era una doble herencia que el Señor le daba a alguien cuando nacía. Entonces, esa doble herencia que el Señor le había dado a Esaú, la menospreciaba, porque no la sabía estimar, porque no, la tenía en poco, porque no veía el valor. Porque ¿qué fue lo que estaba viviendo aquí Esaú? Esaú estaba viviendo una necesidad. Y en medio de esta necesidad, lo primero que vemos es que él quiso suplantar, digámoslo así, suplantar aquella cosa que temporalmente le hacía falta, que era un apetito físico y no espiritual. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Esaú quiso satisfacer. Esaú quiso satisfacer esa necesidad temporal, cuando lo que tenía era una primogenitura, era una doble honra, era una doble herencia que le había sido dada del Señor. Pero bueno, veamos aquí que antes de que ellos nacieran había sido estimado por el Señor cuando su madre va y le consulta, ¿verdad? Ya que reñían en el vientre, y le dice que había 2 naciones en su seno. Pero ahí es donde le dice, pero el mayor tiene que servir al menor. Entonces ya había una predestinación de que Esaú tenía que servir a Jacob. Y vemos cómo es que aún después de este pasaje, cuando viene la bendición de Isaac sobre la vida de Jacob, no fue solamente un error, sino que fue algo que el Señor ya había dispuesto aún antes de que nacieran.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Esaú? Dice que Esaú se volvió un profano. Y un profano quiere decir alguien que menosprecia las bendiciones. Un profano quiere decir alguien que vende, ¿verdad? Los privilegios. Alguien que prostituye, como se dice esa palabra muy fuerte, ¿verdad? La herencia. Porque no la estima. Porque no ve el valor. Por eso es que cuando el Señor se presenta con los sacerdotes de Malaquías, las observaciones que el Señor le hace al pueblo de Malaquías es que ellos estaban menospreciando el amor del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Se volvió un profano, pero veamos aquí lo que sigue diciendo en los siguientes versos de Génesis 25:33. Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue, y así es como menospreció Esaú la primogenitura. La menospreció. Aquel privilegio que Dios le había dado por amor, él lo desestimó. Y sabes que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha dado y nos ha dotado de grandes cosas, de grandes privilegios, de grandes dones, que cuando nosotros los menospreciamos, los tenemos en baja estima. Podemos nosotros estar convirtiéndonos en esas personas como Esaú, que menospreciemos los privilegios que el Señor nos ha dado. Porque sabes que quizás tú que me estás escuchando, hermano o hermana, el Señor te ha dotado de un don especial, de un don específico. Pero quizás aún tú mismo puedes tener en baja estima ese lugar que Dios te ha dado. O quizás al compararte, ¿verdad?, con algunos otros, tú puedas tener en baja estima lo que el Señor te ha dado. Y entonces puedes estarte convirtiendo en un menospreciador del amor de Dios que Él te ha dado. ¿Y cómo es que se manifiesta el amor de Dios que Él te ha dado? A través de lo que ha puesto sobre tu vida. Sabes que a veces el Señor nos pone palabras en nuestros labios para que nosotros demos aliento al cansado, que fortalezcamos al que no tiene fuerzas. Pero a veces cuando nuestra mente nos lleva a cuestionar las cosas, decimos: ¿cómo a veces yo podría considerar dar un mensaje o una palabra a alguien que aparentemente es más sabio que yo? Pero cuando el Señor te pone esa palabra, cuando el Señor te pone ese mensaje, es porque el Señor te está mostrando su gran amor. Podemos hablar con muchas personas y podemos mirar cómo es que a veces el Señor les da cierta revelación, y esa cierta revelación no es considerada en alta estima, sino que esa revelación es considerada como algo común. Y sabes que estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, todas las cosas que vengan de parte del cielo van a ser bendición, y no las tenemos que tener en poco estima. Porque nosotros tenemos que saber que cada una de las cosas que el Señor nos ha dado tienen una gran estima. ¿Cómo lo consideramos con los hijos de Elí? Los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas que llevaban al templo. Menospreciaban aquello que presentaban en el tabernáculo, en el altar. ¿Qué eran esas personas hijos de Belial? Dice la Escritura. Hijos de Belial, gente indigna, considerada por el Señor, porque entonces ellos menospreciaban lo que el Señor, lo que hacían llegar a la mesa del Señor. Amén. Vemos aquí, dice Hebreos 12:16, hablando acerca de la raíz de amargura, dice: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como lo fue Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Qué fue lo que hizo? Se hizo una persona, dice aquí, profana como Esaú, que vendió su primogenitura. ¿Qué se hizo? Se hizo alguien que pisoteaba las cosas santas. Se hizo alguien irreverente. Se hizo alguien que desestimaba lo que era puro.
lo que tenía gran valor. Se hizo una persona común y corriente. Se hizo una persona vulgar delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque la primogenitura, cuando llegaba como una doble herencia, llegaba para las personas que iban a ser cabezas de una tribu, cabezas de una etnia, cabezas de un lugar. Y sabes que esta primogenitura o esta doble herencia muchas de las veces se daba como una herencia de los antepasados. Se daba como una herencia, como algo valioso. Pero Esaú, al vender su primogenitura, dice aquí que se hizo un profano, se hizo un inmoral. Pero continúa diciendo en el 12:17, porque sabéis que aún después de que quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque ahora la buscaba con lágrimas. Cuando nosotros hablamos de las personas que menospreciaron las bendiciones que el Señor les había dado, podemos identificar a muchas personas. Podemos identificar a una Mical que menospreciaba la forma de alabar al Señor, ¿verdad? Y cómo es que ahí en 2 de Samuel 6:16 dice que se burlaba desde la ventana de David. Cómo es que dice que aún en su forma de danzar y de alabar al Señor, de ofrecer adoración, dice que se mostraba sus intimidades, pero que ese menosprecio, ¿verdad?, al sacrificio de alabanza que David estaba llevándole al Señor, porque no estaba llevándole a los hombres para agradarlos, sino al Señor. ¿Qué fue lo que le trajo a esa Mical? Le trajo una esterilidad. Le trajo una esterilidad. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos, hermanos, de no menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Hay muchas cosas que el Señor nos ha puesto y que nosotros no podemos tomarlas como cosas a la ligera. Eso fue lo que Esaú hizo. Esaú tomó una primogenitura, una doble herencia, como algo ligero. No la estimó. Y cuando quiso, dice aquí, que después de que quiso heredar la bendición, ya fue rechazado. O sea, después de que consideró lo que tenía en sus manos, fue rechazado porque la bendición no pudo caer sobre su vida. Aunque él la procuró con lágrimas, no pudo venir, porque esa bendición de esa herencia el Señor se la había dado. Y sabes que nosotros tenemos herencias que el Señor nos ha dado, tenemos bendiciones que el Señor nos ha dado, tenemos promesas que el Señor nos ha dado, tenemos palabras que el Señor nos ha dado y que nosotros tenemos que considerar. Dice la Escritura que en los tiempos antiguos el pueblo de Israel despreciaba las palabras que el Señor les enviaba por sus profetas. Vamos a leer esa cita. Está en 2 de Crónicas 36:16. 2 de Crónicas 36:16. Veamos desde el capítulo 15. El Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras, y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Fíjate lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba recibiendo la manifestación más grande del amor del Señor en sus vidas. Y era que a través de sus profetas, y era que a través de todos aquellos que habían sido levantados como siervos de Dios, les llegara un mensaje. Pero mira lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento, porque te voy a leer una nueva versión internacional y dice así la Escritura: por amor a su pueblo y al lugar a donde habita, el Señor de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y tenían en poca estima sus palabras. Se mofaban de sus profetas y por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Hermano,
¿Sabes que el Señor nos ama? Como dice aquí su palabra, por amor a su pueblo, el Señor nos está enviando palabra. Por amor a su pueblo, el Señor nos está enviando advertencias. Por amor a su pueblo, el Señor ha levantado mensajeros. El Señor ha enviado profetas. Pero dice que cada vez que ellos recibían un mensaje, cada vez que ellos recibían una advertencia, cada vez que ellos recibían una porción de la palabra, ellos se burlaban de los mensajes, de los mensajeros de Dios. Porque habían tenido en poco las palabras que el Señor les estaba dando. Porque ellos lo que estaban haciendo es burla de sus profetas. Pero llegó un momento en el cual la ira de Dios se desató. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaban la voz del Señor a través de sus profetas. Nosotros tenemos grandes bendiciones, iglesia. Nosotros tenemos un Padre que nos ama. Nosotros tenemos un Maestro que nos enseña. Nosotros tenemos un Consolador, al Espíritu Santo, que nos guía, que nos redarguye. No menospreciemos el amor del Señor. No nos convirtamos en menospreciadores del amor del Señor, sino dejemos que el amor del Señor llene nuestras vidas y que cada una de las manifestaciones que el amor del Señor nos muestra, podamos valorarla. Que no la tengamos en poca estima, que no menospreciemos las cosas que el Señor nos ha dado, que podamos pesar cada palabra, cada escritura que el Señor nos envía, porque cada palabra y cada enseñanza que el Señor nos envía, dice que es más preciosa que el oro puro. Que en esta tarde el Señor pueda hacernos identificar que sus palabras son enviadas por amor. Que cada palabra que llegue a tu vida podamos valorarla y que nosotros juntos podamos considerar las cosas del Señor como sagradas. El amor del Señor se manifiesta en muchas áreas, pero nosotros debemos que saber que cada una de las áreas en las cuales el Señor se manifieste, no podemos ignorarlas. Así es que vamos a hacer una palabra de oración. Y si hasta hoy nosotros hemos sido de aquellos que menosprecian el amor del Señor, podamos presentarnos delante del Señor. Que podamos hoy levantar nuestra voz y decirle al Señor que hemos considerado cuánto es el amor que Él nos tiene. Que aún al entregar a su Hijo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, a su unigénito, Él lo entregó. Él supo dar lo que más amaba. Él supo dar lo más valioso que tenía por nosotros. Y este es un tiempo en el cual como iglesia nosotros no podamos menospreciar lo que el Señor nos ha dado, sino que nosotros lo tengamos en alta estima. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor. Y a través de este mensaje te suplicamos que tu voz sea hablando a tu iglesia, Padre. Y que seamos considerando, Señor, de gran estima aquellas cosas que tú nos estás dando, Padre. Si nos has dado un lugar de honor, un lugar de privilegio, Padre, te suplicamos que nosotros no seamos unos profanos, unos irreverentes como lo fue Esaú, sino que nosotros podamos considerar, Señor, cosas santas, lo que tú has puesto en nuestras manos, cosas valiosas, cosas de gran estima, herencias grandes que tú nos has otorgado, Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, hoy bendigo a tu iglesia, Señor, que en esta tarde está escuchando este mensaje, Padre. Y te pido, Padre, que tú permitas, Señor, que nosotros seamos unos buenos administradores de lo que tú nos has dado. Que nosotros, Padre, no menospreciemos, Señor, las bendiciones que tú nos has dado como lo hizo Esaú. Por una satisfacción temporal, por algo que iba, Señor, a satisfacer un apetito físico. Algo de la carne, Señor. Te suplicamos, Padre, que tengamos en gran estima aquellas cosas que tú nos has dado. Y te damos gracias en esta tarde, Padre, porque reconocemos que tu gran amor es infinito. Que tu gran amor, Señor, día con día se manifiesta en nuestras vidas. Hoy es un momento, iglesia, de poder agradecer al Señor por cada una de las manifestaciones del amor de Dios que nos ha dado. Nos ha dado vida, nos ha dado fuerza, nos ha dado salud,
nos ha dado su cobertura, nos ha dado su provisión. Y hoy te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú nos sigas instruyendo, que sigas enviando esas palabras que nos edifiquen, Señor, porque sabemos que cada palabra que tú envías es una manifestación de tu gran amor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde y te bendecimos, amado Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Sea bendecida, iglesia, sea bendecido, hermano. El Señor le bendiga, le fortalezca y que usted sea alguien que pueda valorar el gran amor del Señor que nos manifiesta. Señor te bendiga.